¿A poco no es una vergüenza? A ver, ¿por qué no pones la lámina de los que liberan los sábados? Es la lámina del sabadazo. Imagínense, esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que de lunes a jueves liberen a 58 y el fin de semana 192? ¿Cómo se explica eso? Ya, esto es en sí una denuncia y es corrupción. Y fíjense cómo ha venido cambiando afortunadamente 23 y 24, porque estamos aquí hablando del tema. Pero antes era el mundo del anonimato, todo era clandestino, no se sabía nada. Entonces, esto también. Y que nadie se enoje. Todos tenemos que buscar una sociedad mejor. Y además nos conviene a todos. Duele mucho cuando asesinan a una persona, más si se trata de un inocente, y que al poco tiempo, ¿sí?, el que cometió el delito ya está en la calle. Inclusive a un elemento de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, a los policías que asesinen a policías de tránsito desarmados y que de repente un juez le dé la libertad y dicen, es que es plata o plomo. Entonces el juez, si está en esa circunstancia, que pida su cambio. Que pida protección. Que busque un trabajo en un despacho. Pero que no se use eso como excusa y que todos ayudemos, cuando menos denunciándolo, porque esto es lo que va a permitir pues que las cosas realmente cambien en nuestro país. Entonces, ¿por qué creció esto? ¿Por qué creció tanto la violencia? Porque había tolerancia, sobre todo impunidad y corrupción. Y arriba, las autoridades, pues eran parte de la corrupción y desde luego cómplices de bandas. Y aquí estamos hablando, y la verdad, no estamos
siendo equitativos, no quise usar la palabra justos, o no estamos actuando parejo, pero esto que vemos de la delincuencia organizada tiene que ver, es lo mismo, es un retrato de lo que pasa con la delincuencia de cuello blanco o lo que pasaba con la delincuencia de cuello blanco. Bueno, por cierto, hay un caso, pero hay muchos, donde los mismos, los jueces, lo que hablábamos de que hay 13 empresas que no pagan más de 100,000 millones de pesos a la hacienda pública porque están protegidos por jueces. 13, que significan más de 100,000 millones de pesos. ¿Cómo los protegen los jueces? ¿No tienes ahí la gráfica? Es interesante también, porque no vamos a estar hablando nada más de la delincuencia organizada y la de cuello blanco. Yo recuerdo que la revista Forbes, famosa, donde sale en la lista de los hombres más ricos del mundo, llegó a poner en el lugar 10, entre los 10 más ricos del mundo, a Guzmán Loera. Y sí, muy atractivo, ¿no? Pero no, hablando en términos de béisbol, Guzmán Loera jugaba en la del Pacífico, en AAA, no en Grandes Ligas. Imagínense un negocio del sexenio pasado. Compran una fábrica de fertilizantes que costaba 50 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Cuando hicieron el avalúo, calcularon que eran 300, pero en general, en términos comerciales, si acaso 50 millones de dólares. Valía 50 y la compraron en 500 millones de dólares. ¿Cuánto se ganaron en esa operación? 450 millones de dólares. ¿Cuántos son 450 millones de dólares? Está como a 18. Un golpe. Y sin riesgo de nada, platicadito en una oficina arriba, hasta con unas copas de vino y una buena botana. ¿Cuánto? 8,000 millones de pesos. Un atraco, uno. Pero ahí está. Pero fíjense cómo es el truco aquí. El Ministerio Público solicita orden de aprehensión o presenta una querella. Para que esto proceda, tiene que el juez otorgar una audiencia.
¿Cuánto tiempo se lleva desde que el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión o el inicio del trámite por parte del juez? Miren los casos. Transportación aérea, que debe 33.495 millones a la Hacienda Pública, 195 días para darle la audiencia. Pero hay uno, miren una chatarrera, 19.860 millones. Lleva como 2 años sin audiencia. El juez no. Es como el caso del ministro, famosísimo ministro, que llega todo desde luego deliberado, armado, llega un expediente de un deudor de Hacienda de miles de millones de pesos, llega a la Corte y él pide el expediente. Para empezar, desde el punto de vista legal, de procedimiento, no tenía por qué llegar a la Corte el expediente. Pero llega y lo atrae el ministro. Y en vez de empezar a estudiarlo para resolver si procedía que se tratara el caso en la Corte, si le correspondía a la Corte atender este asunto, como él sabe perfectamente que no es competencia de la Corte, lo sabe perfectamente porque es abogado y no se necesita ser una eminencia. Lo que hace es guardarlo para ganar tiempo y esperar a ver qué pasa. Entonces se denuncia, ya lo tiene que sacar el expediente y 2 compañeras o compañeros de este ministro dicen, no, pues no nos corresponde, esto tiene que ir al juzgado, al tribunal, y ya lo regresan al tribunal. Pero ¿cuánto tiempo tardó ahí? Como 9, 10 meses. Y eso porque se denunció. Se va al tribunal y los del tribunal se tiene que reconocer, porque no todo está podrido en el Poder Judicial. De 3 magistrados, 2 dicen, tiene razón el SAT, tiene razón el SAT. De 3, 2 apoyan de que se tiene que pagar el crédito. En uso de sus facultades, quien tiene que pagar vuelve a acudir a la Corte. Y se está esperando a ver qué van a hacer ahora. Si ya se resolvió que no es competencia de la Corte, porque no es nada inconstitucional,
¿Ahora qué van a hacer? ¿Lo van a volver a guardar el expediente? ¿Están esperando que yo me vaya? Pues aquí 2 o 3 días antes vamos a decir, pues guardaron el expediente. O a lo mejor no es así. No estamos pidiendo, ¿sí?, que se retuerza la ley en beneficio del gobierno. Al final de cuentas sería en beneficio del pueblo, porque eso es dinero del pueblo. Si se recupera, va al presupuesto y el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. No estamos pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo es actúen de conformidad con la ley, que tengamos un auténtico Estado de Derecho, pero no en el discurso, no a la demagogia. Entonces, por eso sí es muy importante el que se actúe para enfrentar el flagelo de la violencia, resumiendo con 3 criterios. Primero, atender las causas. Segundo, orientando mucho a los jóvenes del daño que causan las drogas. Y tercero, no permitir la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes. Pintar la raya. Una cosa las autoridades y otra cosa los delincuentes. Y que todos ayudemos. Que todos ayudemos. Podemos tener diferencias partidistas, pero todos necesitamos vivir con paz, con tranquilidad. Y tenemos posibilidad de lograrlo en nuestro país, por lo que hablé, por las bases, por los cimientos, por lo que nos heredaron los antiguos mexicanos.